Bien, hermanos, hemos aprendido durante este mes de junio acerca del valor que tiene el cuerpo. El cuerpo es importante, tiene un orden, y esta mañana vamos a tratar de cerrar esta serie que planeamos desde el año pasado en el concilio. En todas las iglesias de la Alianza se está enseñando esta misma temática, las iglesias del concilio. Y hoy, una vez más, vamos a tomar el tema como último domingo para recordar que usted y yo tenemos algunos deberes específicos con respecto al cuerpo que no nos pertenece a nosotros, según la Escritura. Es de Dios, es de Dios. Bueno, nos toca reconocer que hay muchos vacíos en la mente de los creyentes. A pesar de que pasamos por la Escritura, todavía quedan algunas ideas que no están ajustadas a la palabra, pero vamos a recordar que el cuerpo tiene un diseño divino. Dios lo diseñó. Cuando hablo de que el cuerpo tiene un diseño divino, no estoy diciendo que el cuerpo es divino, sino que lo hizo Dios, y que el cuerpo tiene un diseño de acuerdo al propósito, a las funciones que el cuerpo como tal y que cada parte del cuerpo cumple. La Biblia es clara con respecto a eso. Ya hemos hablado en el mes anterior. El tema era sobre la sexualidad, y aunque tenía que ver con el cuerpo, fue específico. Dios diseñó la sexualidad también, y así cada una de las cosas. Pero esta vez vamos a recordar que hay unos deberes bien claros en la palabra de Dios con respecto al cuerpo. Entonces vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Gracias por tu fidelidad, Señor, por regalarnos un tiempo como hoy para estudiar tu palabra, por regalarnos la oportunidad de estar frente a ti, porque tu palabra dice que es el Espíritu Santo, el Maestro, el que nos enseña y nos guía a toda verdad, además de recordarla. Por eso tu palabra dice, Señor, tú dices en ella, que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, puesto que la unción, o sea, tu Santo Espíritu, permanece en nosotros y nos enseña todas las cosas. Te damos gracias porque tenemos esa promesa, pero también esa realidad que se cumple como en esta mañana. Por favor, quita nuestros prejuicios, aún nuestra pereza de pensar. Quita, Señor, también cualquier obstinación o rebelión nuestra hacia tu palabra, hacia ti. Y permítenos, Señor, someternos a tu criterio y reconocer que tenemos la responsabilidad de cumplir lo que tú nos ordenas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vivimos en un mundo donde hay muchas tendencias que congrúen dentro de él. Esas tendencias afectan nuestra mente. Y, por ejemplo, una de las tendencias que vemos marcada a través de la historia, sobre todo de la historia en todo el mundo, aún de las religiones, es el ascetismo. Ustedes recuerdan que la Biblia nos narra la historia de Elías y los profetas de Baal. Los profetas de Baal dicen que cortaban sus manos, cortaban su cuerpo. Esa es una de las tendencias. Todavía en los días de Semana Santa encontramos algunas regiones, ahí en la costa hay algunos pueblos donde las personas comienzan a lacerar su cuerpo con látigos especiales, ¿cierto? Todavía en nuestros pueblos hay algunos altares por allá en los cerros. Aquí en Cúcuta hay ciertos sectores, y las personas van a lastimar ese cuerpo ese día porque piensan que haciéndolo es lo correcto y van a adorar a Dios con ello. El ascetismo en ningún sentido es bíblico, y menos es una exigencia de Dios. Dios quiere el cuerpo sano, bien cuidado. Dios ordena en la Biblia cuidarlo, alimentarlo bien, no maltratarlo con muchas cosas.
hay que ponerle trabajo porque más tarde vamos a encontrar que el trabajo hace parte de la realidad del ser humano. Pero la Escritura no nos enseña esto. Otra tendencia hoy es el hedonismo, entender o buscar la satisfacción del cuerpo en todos los aspectos. Las personas comen porque quieren satisfacer su cuerpo. El cuerpo me pide eso. Aún la sexualidad está relacionada con el hedonismo, que es la búsqueda del placer del cuerpo. Tenemos otro bastante marcado hoy. No sé si han visto esa palabra, body. Esta palabra es una palabra inglesa que significa cuerpo. La idea es adorar al cuerpo, normalmente el cuerpo desnudo o con una pequeña prenda. Esta body worship significa adorar al cuerpo en el ejercicio. No sé si han visto los gimnasios que normalmente están relacionados con eso, y en todas partes se ha diseminado. No es malo hacer ejercicio, hermano. La Biblia no nos dice que es malo hacer ejercicio. La Biblia lo que dice es que el ejercicio físico nos ayuda solo para este tiempo, pero el ejercicio de la piedad espiritual va a ayudarnos para toda la eternidad. Eso es lo que dice la Escritura. Y lo correcto es que usted por lo menos camine. Si puede hacer otra clase de ejercicio, hágalo, no para adorar su cuerpo, sino para mantener al cuerpo bien cuidado. ¿Correcto? Esa es la idea. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Otras tendencias entonces es el esclavismo. Personas que están completamente esclavizadas, su cuerpo está esclavizado. De diferente manera. Hay personas que trabajan como un esclavo. Es correcto trabajar, hermanos, pero hay que trabajar desde el punto de vista de Dios. Hay que hacerlo para Dios. Hay que hacerlo porque Dios nos ordena. Hay que hacerlo como libres y no esclavos. Esa es una tendencia hoy en día. Usted le pregunta a las personas si todo el tiempo están trabajando. Y yo tengo que trabajar. Y no tienen un respiro, no tienen un espacio. Son esclavos del trabajo porque creen que el trabajo es el que les da las cosas. Pero la Escritura nos va a enseñar que es Dios el que nos da todas las cosas. Pero también hay una tendencia muy marcada y es el desprecio hacia el cuerpo. El desprecio hacia el cuerpo. Esto también lo heredamos de la religión tradicional. Encontramos a grandes hombres que fueron usados de alguna manera para plasmar aspectos de la doctrina. Uno de ellos como San Agustín. San Agustín pensaba que el cuerpo de la mujer, sobre todo la mujer, era malo. Y por esa razón hemos adquirido una tendencia de que es malo nuestro cuerpo. Y algunos denigran o desprecian sus genitales o los genitales de otros. ¿Por qué? Porque hay un desprecio hacia el cuerpo. Pues la Biblia nos enseña que cada una de las partes del cuerpo tiene un diseño divino. Dios lo diseñó. Y el valor del cuerpo es precisamente por eso, porque Dios lo diseñó. Y lo diseñó con funciones claras, específicas. Así que ese concepto de despreciar el cuerpo no es bíblico. Todo lo contrario, Dios está en contra de eso. Otro es abandonar el cuerpo, dejar el cuerpo ahí. Hay personas que le ocurre alguna cosa en el cuerpo y no le prestan atención al cuerpo. Una cosa es sobreestimar las cosas, pero si usted ve que el cuerpo tiene señales de alarma, porque como dicen los médicos, el mismo cuerpo habla. El mismo cuerpo habla. El cuerpo le va diciendo a usted que algo está mal. La fiebre es una evidencia de que hay alguna infección dentro del cuerpo. Cuando hay un dolor de cabeza, los médicos le dicen a uno, hay que ver por qué hay un dolor de cabeza. Pero hay personas que se toman una pastilla para el dolor y no le importa que su cuerpo ya está dando señales de alarma. Con cualquier cosa así, hay que tener cuidado. No abandonar el cuerpo.
Todas estas tendencias son equivocadas, son humanas y contrarrestan la doctrina bíblica que nos enseña que el cuerpo hay que cuidarlo, no adorarlo, sino cuidarlo y entenderlo. La Biblia nos enseña a entender el cuerpo. Por ejemplo, cuando llegamos a cierta edad ya no podemos hacer las cosas que hacíamos cuando teníamos 15, 20 años. Eso nos enseña la Biblia. Y a medida que vamos envejeciendo, nos vamos llenando de temores. Así dice Eclesiastés capítulo 12. Ya no se puede ver bien, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia nos enseña acerca de esa realidad. Veamos entonces los deberes que tenemos frente a nuestro cuerpo. El primer deber que tenemos es presentarlo en adoración a Dios. Presentarlo en adoración a Dios. Vamos a leer este versículo. Recuerden, la dinámica es que ustedes leen bien fuerte para que el micrófono pueda captar y registrar en el computador la grabación, de tal manera que las personas que van a oírlo, porque hay muchas personas que lo oyen, esta enseñanza va a subirse al blog de la iglesia y va a ser oída. Entonces es importante tener una buena señal o un buen registro de grabación, y por esa razón leemos fuerte. Si ustedes leen fuerte, ahí se va a registrar, ¿cierto? ¿Sí lo han oído? ¿Cierto? Y se oye muy bonito la congregación leyendo el texto de la palabra de Dios. Hagamos el ejercicio, hermanos, entonces. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que Dios dice que debemos presentar nuestro cuerpo. Vamos a tratar de mostrar la historia a gran verdad. Desde el comienzo de la humanidad, las religiones han usado el cuerpo como un mecanismo para llevarlo a la adoración a ídolos, a demonios, y por esa razón Dios nos saca de ese contexto. Era tan letal la influencia de las religiones sobre el pensamiento del ser humano que aún los niños eran estrellados sobre piedras en sacrificio a los ídolos. Las mujeres entregaban su cuerpo para que los usaran sexualmente como parte del sacrificio. Los hombres hacían lo mismo. Se laceraban y hacían una cantidad de sacrificios con su cuerpo en honor a ídolos, a demonios. Y por esa razón Dios dice, un momento, su cuerpo es mío, preséntemelo a mí. Todo el tiempo en adoración. Pero yo no lo quiero muerto. Yo no lo quiero lacerado. Es más, tampoco lo quiero entristecido. Lástima que no tenemos tanto tiempo para hablar, pero una de las cosas que afecta a nuestro cuerpo es el afán, la ansiedad, el estrés, la preocupación. Cuando no manejamos eso bíblicamente, porque es algo que todos tenemos, pero tenemos que manejarlo bíblicamente, eso lastima nuestro cuerpo. Los enojos, las iras, la amargura, el resentimiento. Esa es otra manera de lacerar, de hacerle daño a nuestro cuerpo. Y hay muchas cosas más que lastiman nuestro cuerpo. Sin embargo, Dios dice que nuestro cuerpo debe ser presentado a Él en sacrificio, ¿cómo? Vivo. Dios no lo quiere dañado. El sacrificio santo. Si las demás personas hacen eso, usted no. Usted no. Porque su cuerpo es apartado por Dios, para Él. Su cuerpo es consagrado a Dios. Eso es lo que significa el término santo. Su cuerpo es para agradar a Dios. Su cuerpo es para un sacrificio púltico. Me llama mucho la atención que la Biblia dice que el cuerpo es para que le dé culto a Dios. Esto que hacemos esta mañana de venir a sentarnos aquí, pararnos, hinchar nuestros pulmones, que nuestras gargantas sientan la fuerza del aire saliendo con un tono en adoración a Dios.
Eso es lo que Dios dice. Para eso es su cuerpo. Para adorarme a mí. Para adorarme a mí. A propósito de eso, hermano, cada día póngase la meta, cantar. Su cuerpo fue diseñado para que cante. Y qué bueno es que pueda cantarle a Dios, reconociendo su grandeza, reconociendo su majestuosidad. Y por eso es un sacrificio de culto a Dios, de adoración a Dios. Y es un culto o un sacrificio lógico, dice que es vuestro culto racional. La palabra racional es lógico. Es lógico. Si Dios creó el cuerpo, si Dios lo diseñó para Él, entonces es lógico que le adoremos con nuestro cuerpo, ¿cierto? Eso es lo que la Escritura nos dice. Uno de nuestros deberes entonces es presentar el cuerpo en adoración a Dios, dedicarlo a adorar a Dios. Otra responsabilidad, otro deber es no tener temor a los que matan el cuerpo. Usted me dirá, ¿cómo que no? ¿Cómo no tener miedo si vivimos en una sociedad violenta? ¿Cómo no tener miedo al salir a la calle? ¿Cómo no tener miedo? Esto siempre ha estado, hermanos. Cuando el Señor Jesús le dijo eso a los discípulos, también les advirtió que iban a morir algunos de ellos. Y a través de toda la historia bíblica, Dios ha permitido que a veces sus siervos, sus hijos, venezcan, mueran, víctimas de los malos. Obvio que esto tiene un propósito, esto no es accidental. Normalmente lo que vemos es una superprotección de Dios en la vida de los creyentes. Una superprotección de Dios. Es raro ver un creyente que muere. Si morimos, hermano, como es normal. Nos enfermamos, como es normal. Pero vemos la intervención de Dios de una manera sobrenatural en nuestra vida, en nuestra existencia. Entonces, ante el peligro de la muerte, cuando vemos las noticias de lo que pasa en nuestro país, en nuestra ciudad, nos asustamos, ¿cierto? Nos asustamos. ¿Pero qué dice Dios? Tranquilo, no se asuste. No se asuste. Vamos a leer el texto. Recuerden que la dinámica es que usted se lee muy bonito. La palabra del Señor dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas que otro no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No tenemos miedo a los hombres, y los hombres solamente pueden matar una sola parte de nuestro ser. Recuerden que nosotros estamos constituidos de espíritu, alma y cuerpo. Dios dice: no tenga miedo. Obvio, eso no significa que usted no debe tener cuidado, porque la Biblia nos enseña a ser prudente. No es correcto que usted ande a las 11 de la noche, 12, 1 por ahí por la calle, como decían los viejos, buscando lo que no se le ha perdido. Esa es la hora donde hay cierto tipo de actividad que no es correcta, indeseable. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener todas las prevenciones, pero hay que reconocer que quien guarda nuestra vida es Dios. Algunos creyentes se llenan de temor frente a las enfermedades. Hermanos, yo era uno de esos. Cuando pensaban que, ay, ¿qué tal si, ay, Señor, y llegué a orar un tiempo? Señor, por favor, que no me vaya a dar un cáncer, Señor. Hermano, eso lo tiene Dios determinado ya, y Él es soberano sobre tu vida. Él va a hacer lo que quiere. Lo que va a permitir en mi vida va a cumplir el propósito de Él. No hay nada que hacer. ¿Qué debemos hacer? Descansar en sus manos. Estoy seguro, hermanos, que la intervención de Dios en la vida nuestra, sobrenatural, su poderío, nos tiene la capacidad de librarnos de cualquier maldad, de cualquier enfermedad, de cualquier problema. Eso es lo que dice la Escritura. Y eso es lo que experimentamos, hermanos. Y si me llega a pasar esto, y si no tengamos temor. Esa es la enseñanza de Dios. No tenga miedo. Usted ya es salvo. Y salvo
implica salvación física. Su cuerpo ya está asegurado. Está asegurado. Eso no significa que su cuerpo no va a entrar en el proceso de descomposición normal. Pero Dios dice, si se acaba este, que se va a acabar, yo le tengo uno que nunca se va a acabar. Entonces, eso es lo que dice la Escritura. Otro tercer deber del creyente frente a su cuerpo es no afanarse por el cuerpo. Hermanos, saben ustedes que casi todas las cosas que nos afanan están relacionadas con el cuerpo. Vamos a leer, la palabra del Señor dice así: dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. Es interesante, no nos afanemos por el cuerpo, por la vida física del cuerpo. Vamos a ver las cosas que normalmente implican afanes en el cuerpo. Por ejemplo, nos afanamos por la vida física. Ay, pero no voy a morir. ¿Y si me muero? ¿Y si qué va a pasar conmigo? Normalmente estamos afanados por la vida del cuerpo. No la planeamos nosotros, no la sostenemos nosotros, está bajo la administración de Dios. Nos afanamos por la salud. Cuando pensamos en el sistema de salud de nuestro país, se nos para el pelo, ¿cierto? Nos asustamos. Pero es interesante cómo Dios obra más allá de las falencias humanas. La comida, nos afanamos por la comida. ¿Es usted de esas personas que no han terminado de desayunar y está pensando que va a ser el almuerzo? ¿No ha terminado de almorzar y ya tiene hambre para la cena? Interesante. La comida es una de las cosas que más nos preocupa. Hablaba con unos hermanos en estos días y les decía, a mí me llama la atención cómo Dios es capaz de darle comida a los indigentes, las personas que están allí en la calle, no tienen trabajo, no tienen cama, se tiran por ahí en cualquier parte del piso, se comen algo podrido, buscan en la bolsa podrido y no los matan. Sí, hermano, eso está lleno de bacterias y Dios no deja que se mueran hasta que Dios no lo determine. Vaya a uno de nosotros, bueno, a menos que Dios también quiera, ¿no? Pero miren que le cambió Dios el cuerpo a Nabucodonosor y lo puso a comer hierba. Y nosotros normalmente nos comemos la misma hierba pero procesada. Se la come el animal, luego el animal la procesa y luego se convierte en carne, para nosotros se convierte en leche. Y este se la comió enterita y no le pasó nada. Dios tiene un control impresionante de eso. Sin embargo, nos preocupamos y el Señor Jesús dice, ¿qué se preocupa? Si de eso me preocupo yo, de eso yo me encargo. Y usted no puede hacer nada por eso. Esa expresión de que no puede añadir a su estatura un codo o 45 centímetros, está diciendo es que usted no puede alterar lo que está bajo mi administración. Eso lo administra Dios. Nos afanamos tontamente por algo que no manejamos, por algo que no intervenimos. Afectamos nuestra funcionabilidad, nuestra tranquilidad interna, por lo que no nos toca. Nos afana la comodidad del físico, la comodidad física, la comodidad del cuerpo. Ay, que tenga un buen colchón, ay, una buena almohada, ay, una buena butaca, un buen televisor por ahí, acostarme allí a ver el partido de Colombia, pero viendo las cosas así. Queremos la comodidad del cuerpo. Nos afana también la
la casa material. Nos afana todo relacionado con el cuerpo, la ropa del cuerpo. Ay, mire, ya se me rompió el pantalón, la camisa. ¿Y para qué es eso? Para vestir el cuerpo. ¿Y Dios qué dice? Dice Dios, ¿sabe usted quién viste las plantas? Yo. Y si las plantas que no tienen el valor que tú tienes, yo las visto, dice Dios, entonces ¿de qué te afanan? Si cada chirito que te pones, cada pedazo de tela te lo doy, soy yo. No podemos cometer el error de decir que por el trabajo es que yo tengo tal cosa, porque ya hemos aprendido por la Biblia de que aún para la fuerza laboral necesitamos la potencia de Dios, dándonos fuerza para ejecutar las cosas, para caminar, para respirar. Es Dios el que tiene que darnos el poder para ello. Queremos el carro, la moto, el ejercicio físico, etcétera, etcétera. Todo está relacionado con el cuerpo. Sigamos leyendo porque el Señor Jesús es enfático. Él dice así, vamos a leer. Ustedes somos lectores, hermanos. ¿Listo? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que la vida eterna permanece, la cual el hombre dará a este Señor. Dios nos da todas las cosas que necesitemos para este cuerpo, para esta vida y para la vida eterna. Ya está todo asegurado. Todo nos lo da Dios. Dios dice, los gentiles son los que se afanan, porque ellos no tienen un papá como yo, pero usted sí, usted es mi hijo. Por esa razón, no vale la pena maltratar el cuerpo con la ansiedad que produce afanarnos, preocuparnos. Eso es uno de los temas fundamentales que usted necesita manejar como hijo de Dios. No se afane por ninguna cosa, dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Si llega alguna necesidad es para llevarnos a orar, dice el versículo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Si llega una necesidad de cualquier clase, es para eso, para llevarnos a orar, a depender de Dios, a descansar en Dios, a esperar la intervención de Dios frente a esa necesidad. Debemos sí buscar las cosas espirituales, como dice la Escritura, primero el reino de Dios y su justicia. El resto de cosas serán añadidas. Y saben ustedes, hermanos, que así es como crecemos, así es como nos desarrollamos en la fe. Dios nos presenta necesidades que ya Él va a solucionar, ya está dentro de su plan perfecto. La necesidad, la solución, la necesidad, la solución, la necesidad, la solución. Pero mientras ocurre esto, Dios nos entrena a creer en Él, a depender de Él, a descansar en Él. El cuarto deber es no permitir que el pecado reine obedeciendo sus deseos en nuestro cuerpo mortal, ¿no? La palabra de Dios dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Vamos a ver más tarde que el pecado ahora en el creyente está reducido al cuerpo. El pecado antes controlaba a toda la persona. El pecado estaba en el carácter, en el corazón, estaba en el alma, en el espíritu, en todo el ser humano. Sin embargo, Dios dice que el pecado ahora ha sido reducido al cuerpo. En el cuerpo hay un poder que se llama carne, y ahí Dios
pecado o lo arrinconó para que cuando el cuerpo ya no sirva, ya fenezca, entonces el pecado fenece con él. Lo que queda del pecado. Esto hace parte del proceso de santificación en el creyente. Pero mientras el pecado esté en el cuerpo, no importa que esté arrinconado, va a hacerse sentir. Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, comienza a hablarnos de cuáles son sus manifestaciones. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Hay 19 cositas que hace la carne, que produce la carne. Y por esa razón la Escritura dice: no permita que esas cosas reinen en usted. Usted tiene un rey ya, que es Cristo Jesús. Usted tiene un Señor. Pero mientras usted esté en este cuerpo, entienda que el pecado está en la carne. Recuerden que usted ya pasó del reino de las tinieblas al reino de luz. Usted le pertenece a Cristo. Y ya hay un proceso de santificación. La presencia de Dios cortó el control que el pecado tenía en la vida suya. Usted estaba muerto porque el pecado lo había separado de Dios. Pero ahora el pecado está todavía en usted, pero en un sector reducido. En su cuerpo, dice la Escritura. Dice el versículo 14 de Romanos 6. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, el que se enseñorea de nosotros es Dios. Otro texto. Bueno, ahora más tarde explicamos, seguimos en esa misma orientación, porque hay otra orden de Dios. Es no presentar, no disponer nuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad. La palabra de Dios dice así entonces: ni tampoco sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya decíamos que el pecado está ahí en un sector de nuestro cuerpo. La Biblia le llama a eso carne. La carne es un poder que está alojado en nuestro cuerpo, según la Biblia, y desde allí produce deseo de ser satisfecho, produce deseos muy fuertes. Pero ¿qué dice Dios? Su cuerpo no es para el pecado. ¿Cómo hacer para que el pecado no tenga control de mi cuerpo? Simplemente no disponga su cuerpo para pecar. Eso es lo que dice la Escritura. No disponga su cuerpo. Decida. Usted ahora es libre del control del pecado. Decida. Fortalezca su voluntad. Una de las cosas que Dios hace cuando llega a nuestra vida es darnos un nuevo ser. Dice: un nuevo hombre que ahora tiene voluntad nueva, tiene corazón nuevo, tiene una mente nueva y tiene una conducta nueva, diferente, producida por Dios. Y como parte de ese ejercicio de ese nuevo hombre, Dios nos da mandatos. Esos mandatos fortalecen la voluntad suya. Si Dios le ordena algo, por ejemplo, si Dios le ordena, lea la Biblia, hágalo. Usted está ejerciendo su voluntad. Antes, cuando era esclavo del pecado, usted no decidía, el pecado decidía por usted. Pero ahora Dios le ordena: no presente su cuerpo al pecado. 6. Acepte la condición pecaminosa de su cuerpo. Vamos en la misma orientación, ¿cierto? ¿Por qué el cuerpo de nosotros es pecaminoso? Quiero hacer diferencia en algo. El cuerpo como tal no es pecaminoso, sino que hay un agente en el cuerpo que lo hace pecaminoso. ¿Correcto? 2. Cuando Adán pecó, su pecado produjo efectos
sobre toda la humanidad, incluyendo el cuerpo. Muchas enfermedades son producto del pecado, ¿verdad? Muchos problemas que tenemos. De hecho, Dios creó al hombre para que viviera eternamente. Y el hombre va a vivir eternamente. Sin embargo, Dios dice que el hombre muere por causa de su pecado. Entonces Dios tiene que darnos vida nueva en Cristo Jesús para hacer que vivamos eternamente sin pecado. Y otros van a morir eternamente, pero en el pecado. Dice Romanos capítulo 8, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, miren lo que pasa, si Cristo está en vosotros, ¿qué pasa? El cuerpo está muerto. El cuerpo está muerto. Yo no sé si usted se ha sentido, pero ¿qué pasa si al día siguiente no se baña? O si usted se levanta y no lava su boca, ¿siente algo raro? Bueno, mire usted, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué dice Dios aquí? Primero, el impacto del pecado sobre el cuerpo trajo la muerte física. El cuerpo va a morir físicamente. Vamos a decirlo de otra manera. Usted y yo estamos muriendo físicamente, pero estamos viviendo espiritualmente. El hombre viejo está muriendo. El cuerpo está muriendo y necesita morir porque el pecado se alojó en el cuerpo y Dios lo arrinconó allá en el pecado cuando llegó a nuestra vida. De tal manera que en el momento que el cuerpo muera, ahí hay una liberación completa del pecado. ¿Correcto? Por esa razón Dios dice, el cuerpo está muerto. Eso no significa que usted no tiene vida, porque mire, tiene vida. Pero está diciendo Dios, es que el efecto del pecado sobre el cuerpo es que el cuerpo debe morir. ¿Correcto? Muy bien. El pecado original es la fuente de todo el mal en el mundo. Me llama mucho la atención todo lo que tenemos que encontrar todos los días en la televisión y en las calles, ¿no? Maldad, violencia, de toda clase, de toda clase. ¿Por qué? Todo esto es producto del pecado original, del pecado de Adán y de Eva, de la desobediencia de Adán. El pecado corrompió entonces toda la creación. El impacto entonces del pecado sobre nuestro cuerpo es este. Por esa razón, Dios le llama al cuerpo, nuestro cuerpo, ¿cómo le llama? Mortal. ¿Por qué? Porque va a morir. Eso es una ley. Una ley misericordiosa de Dios. Porque recuerdan ustedes que el hombre pecó allá en el huerto. Y Dios entonces lo sacó del huerto. Para que el hombre no comiera del árbol de la vida eterna. Para que el hombre pudiera morir y ser liberado del pecado. En el caso del creyente, la Biblia dice que cuando morimos, entonces tenemos victoria sobre el pecado. Tenemos victoria sobre el pecado. No se asusten, todo lo queda allí. Ahora más tarde vamos a encontrar que uno de los grandes beneficios de la muerte del creyente es que nos conviene el cambio de casa, ¿cierto? Nos conviene el cambio de casa. De este cuerpo al cuerpo eterno. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero veo contra la ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué le llama Dios a este cuerpo de muerte? Hombre, porque nos está hablando de una realidad. El cuerpo nuestro tiene que pasar por el proceso de la muerte. A propósito que la Biblia entonces nos enseña que la muerte del creyente
No es muerte porque es solo un dormir. El creyente se acuesta y va a ser levantado en vida. Pero los que no son creyentes, los que no creen en Dios, los que no tienen a Cristo, ellos sí van a morir por la eternidad. Aunque van a ser levantados, pero van a ser resucitados, como dice el Señor Jesús en Juan capítulo 5, pero para condenación. Los creyentes son resucitados para vida eterna. ¿Correcto? Entonces, el cuerpo del pecado está siendo destruido. ¿Cómo le llama Dios al cuerpo? El cuerpo del pecado. ¿Por qué? Porque, como hablábamos, el impacto del pecado sobre el cuerpo es que trajo la muerte física. Como no estamos hablando del espíritu, entonces estamos hablando del cuerpo. La muerte física es el resultado del pecado de la tierra. Pero también, cuando pecamos, el cuerpo recibe los efectos del pecado. Por esa razón se llama cuerpo de muerte. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está. Así que en el momento de morir, lo que ocurre es que nos vamos con Cristo y el cuerpo del pecado se queda aquí enterrado. Séptimo deber, esperar la redención de nuestro cuerpo. Bueno, Dios promete que nuestro cuerpo va a ser liberado de esa condición. Este es Romanos capítulo 8, versículo 26. Ustedes, los lectores, muy fuerte, leen así: 1, 2, 3. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo es el momento en el cual Dios va a quitar del cuerpo el pecado. La corrupción del pecado la va a quitar. Y la Biblia nos habla de esto con una amplitud muy grande. Es en 1 Corintios capítulo 15, 52, dice que eso va a ocurrir rápido. En el momento en que Jesucristo llegue por la iglesia y la transforme. Dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, Dios dice que cuando Cristo haga esto, va a encontrar creyentes aquí en la tierra, todavía vivos, pero muchos están allá en el cielo, están con Él. Ellos van, los que están en el cielo tienen relación, vienen con Él, vienen a tomar sus cuerpos, y en la esfera donde ocurre todo es allí en las nubes. Ahí en las nubes, entonces el Señor va a darle sus cuerpos nuevos, incorruptibles. Y luego los creyentes que estén aquí vivos, o que estemos vivos, cuando ocurra, entonces también va a pasar el mismo proceso. Pero eso va a ocurrir en un acto de tiempo. Esa es la palabra griega que se traduce ahí en ese versículo, en un momento. Va a ser tan rápido que ni siquiera el ojo humano tiene la capacidad de percibirlo. Recuerdo hace muchos años un hermano decía: este hermano se está metiendo en un problema, está yendo a esa fiesta, y si el Señor viene por lo suyo, yo no creo que Él venga a sacarlo de allá. ¿Qué llama la atención? No vamos a juzgar sobre la fiesta, pero lo cierto es que eso será tan rápido, tan veloz, que el ojo humano no tiene la capacidad de percibirlo. Usted no se dará cuenta hasta que esté allá. Por esa razón dice la Biblia que muchos creyentes van a ser sorprendidos, porque no están esperando ser arrebatados. No están esperando ser arrebatados. Yo te pregunto esta mañana, ¿y tú estás esperando? ¿O estás tan metido de cabeza en tus problemas, en tus negocios, en tus regocijos, que ni siquiera estás pensando?
Siempre me acuerdo de mi abuela. Esta mujer todos los días, este era uno de los temas de ella. Y muchas veces en la noche la descubríamos con pesadillas. Al día siguiente, jocosamente, ¿qué le pasó, abuela? ¿Por qué estaba cantando? No, yo estaba allá, el Señor ocurrió el rapto, allá en el cielo yo estaba cantando el himno cuando allá se pasa lista, o cuán gloriosa será la mañana. ¡Qué maravilloso! Es ver que hay creyentes que tienen esa convicción dada por Dios. Y hay otros que ni siquiera piensan en eso. Y el día que ocurra, se van a sorprender. ¿Esto dónde será? ¿Yo qué hago aquí? Bueno, ¿por qué va a ocurrir eso? Nuestro cuerpo va a ser transformado. La misma Biblia sigue diciendo que porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Okay. Nuestro cuerpo resucitará incorruptible. Así dice la Biblia. Hoy el cuerpo hay que bañarlo cada ratito, hay que echarle desodorante, colonia, hay que lavarse bien los dientes, echarse chapucito en el pelo porque se pone un poco... ya ustedes saben. Pero este cuerpo que tiene, que el Señor tiene preparado para nosotros, no será así. Será un cuerpo incorruptible, que no se daña, que no se pudre, que no se corroe, no tiene pecado, no tiene suciedad. En un momento hubo abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahí tenemos total, absoluta victoria sobre el pecado, sobre las limitaciones de este cuerpo. ¿Estamos esperando eso, hermanos? ¿O estamos tan cómodos en este cuerpo que no queremos salir de él? No queremos que se nos dañe. No queremos que cumpla años. Algunos se asustan cuando cumplen años, ¿no? No, hermano, gracias a Dios, ese es el proceso normal. Normal. No, pero que está saliendo una pata de gallina, una pata de ganso. Hermano, gracias a Dios, que gracias que no era avestruz. Y esperen el próximo cuerpo incorruptible. Sigamos. Nuestro cuerpo será transformado, ahí dice la Escritura, cambiado. Okay. Nuestro cuerpo será celestial. Es interesante lo que dice la Escritura. Les tocó a ustedes, hermanos, leer bien fuerte, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación. Este cuerpo Dios le llama tabernáculo. A este cuerpo Dios le llama habitación terrenal. ¿Sabe por qué? Porque fue hecho de tierra. Cuando Dios lo creó de barro. Y porque lo sostiene Dios proveniente de la tierra. Los elementos con los cuales nos alimenta Dios, ¿de dónde los saca? De la tierra. La carne que comemos, ¿dónde la saca Dios? De cualquier clase de animal. De la tierra. La fruta, ¿de dónde? No viene del cielo, viene de la tierra. El agua, de la tierra. Así que comemos tierra. Sí, todavía. Pero el próximo cuerpo va a ser diseñado para vivir en los cielos. Este cuerpo no puede vivir en los cielos. Es más, si se sale de la esfera de nuestro planeta, ya muere. Pero el próximo cuerpo es hecho por Dios para ser nuestra habitación celestial. Por eso Dios le llama un edificio hecho
por Dios, hecho por Dios para nosotros. Correcto. Será semejante al de Cristo, como dice 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Estamos esperando eso, hermanos? No vaya a creer que usted se va a parar frente a frente con Cristo hoy. Hay algunos ilusos que dicen eso. No, que yo me encontré frente a frente con Cristo, que tal cosa. Espere, eso sí viene para el futuro, pero no para ahora, porque nuestro cuerpo no está adaptado para eso. Tiene que pasar un proceso de transformación y eso tiene su tiempo, su espacio dentro del plan de Dios, ¿correcto? Pero para allá vamos, hermanos. Así que no se asuste de lo que pasa por ese cuerpo. Soporte los dolores, siempre pensando en lo que viene, en el futuro. Esa es la esperanza, hermanos. ¿Sí? Sopórtela. Eso sí, cuide su cuerpo, porque la Escritura nos ordena eso. Muy bien. 8. Glorifica al Señor con su cuerpo. Con su cuerpo. Leamos, la palabra del Señor dice así: porque habéis sido comprados a un precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El término glorificar indica darle la gloria a Dios con nuestro cuerpo, hermano. Vivimos para darle la gloria a Dios. Glorifique a Dios con su cuerpo. Dios le diseñó un cuerpo, entonces glorifíquelo a Él. Y disponga su cuerpo para servir a Dios. Disponga su cuerpo para servir a Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y por último, entonces servir a Dios es uno de los privilegios más hermosos que tiene usted como ser humano. Y ese es el modelo de Cristo. Cristo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora sí, ore por las enfermedades del cuerpo. ¿Cómo maneja usted las enfermedades de su cuerpo? ¿O usted cree que las enfermedades de su cuerpo no le interesan a Dios? Pues sí. Acompáñame leyendo. La palabra del Señor dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hay en este pasaje 3 agentes activos dentro de las enfermedades de los creyentes. El primer agente activo es, bueno, hay otro versículo que dice, versículo 16, dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede cumplir. El primer agente activo es el enfermo. ¿Qué debe hacer el enfermo? ¿Qué debe hacer el enfermo? Primero, llámame a los ancianos. Óigame, Dios dio la orden antes de que llegaran los celulares. Y si en esa época, cuando tocaba mandar el caballo para allá, para que le dijeran a Pablo, a Pedro, a días de camino, Dios les ordenó a los creyentes que así es como Él maneja las enfermedades de sus hijos. Hoy, esa es la manera de Dios. Así que la primera cosa que hay que hacer es mandarle un mensaje. Decirle: hermano, ore por mí porque estoy enfermo. Ese es. Tengo problemas de salud, como sea. Obvio que el mismo enfermo también tenía que orar por su situación. Pero el enfermo también dice: si ha cometido pecado, confiéselo, porque Dios está tratando su pecado por medio de la enfermedad. Por esa la manera de sanar la enfermedad es desde el espíritu, comenzando con la vida espiritual. Entonces la sanidad viene espiritual y física después. Y use medicamentos. Use medicamento. Ese término allí, ungiéndole con aceite, básicamente es que los ancianos, cuando encontraban al hermano enfermo, entonces comenzaban a aplicarle medicamentos básicos. Por esa razón, el segundo elemento
son los ancianos, que tenían que hacer dos cosas. Uno, intervenir en la vida espiritual del hermano enfermo, orando por él. Esa es la responsabilidad. Y segundo, comenzar a aplicarle los medicamentos. La iglesia tiene que estar inmersa en eso. Es posible que había algún hermano que no tenía para los medicamentos, entonces los líderes comenzaron, buscaban el medicamento. ¿Recuerdan ustedes cuando este hombre fue robado y fue un buen samaritano el que lo recogió y lo llevó al hospital que se llamaba Mesón? No, el Mesón era el lugar donde servía de hospital y servía de hotel. Y allí en ese hospital, le aplicaron los medicamentos para su problema físico. La Biblia también nos habla a través de la historia bíblica de médicos. En Egipto había médicos, en Israel había médicos, y aún uno de los discípulos del Señor Jesús era médico, y se llamaba Lucas, el médico, como que primo hermano de Luis, algo así. Entonces, los ancianos tenían que hacer esas dos cosas, y los hermanos de la iglesia, en tercer lugar, los hermanos de la iglesia, tenemos la responsabilidad de orar por las enfermedades los unos los otros. Usted tiene que darse cuenta, es obligación suya, es un deber, de qué hermanos están enfermos en la iglesia para orar. Los creyentes tenemos que estar orando todo el tiempo, así que durante todo ese tiempo de oración debemos estar: Señor, te pido por el hermano fulano, la hermana fulana. No solamente los sábados, y tenemos un grupo de oración los sábados, alrededor de 30 personas, venimos a orar todos los sábados de 6 a 8 de la mañana. Qué agradable es eso. Y durante la semana estamos orando por todos esos hermanos que están enfermos. Y cada oportunidad, como dice la Escritura. Pero entonces es responsabilidad de los hermanos, los unos por los otros. ¿Está bien, hermanos? Así que eso es lo que Dios nos enseña sobre los deberes sobre nuestro cuerpo. Vamos a repasarlo. En primer lugar, ¿cuál es el primer deber con nuestro cuerpo o frente a nuestro cuerpo? Presentarlo en adoración a Dios. 2, no tener temor a los que matan el cuerpo. 3, no afanarnos por el cuerpo. Ay, pero mire, me salió una llantica, me salió una pata de gallina, ay, que ya se me salió por acá una canita. Algunos hermanos se preocupan muchísimo por les sale una cara, ¿no? ¿Cierto, hermanos que conocemos por ahí? Bien. 4, no permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo. 5, no presentar los miembros al pecado. 6, aceptar la condición. La Biblia le llama a nuestro cuerpo de pecado. ¿Por qué? Por el impacto que produjo el pecado en nuestro cuerpo. Y basado en ese impacto es que el cuerpo entonces perece, fallece. Un día de esto nos contaremos con él, pero vamos a contar con uno que es mucho mejor, ¿verdad? Muy bien. 7, esperar la redención de nuestro cuerpo, la transformación de nuestro cuerpo, cuando tendremos entonces nuestro cuerpo por la eternidad. 8, glorificar al Señor con nuestro cuerpo. 9, dedicarlo a servir, hermano. Use su cuerpo para servir. Y 10, orar por las enfermedades de nuestro cuerpo. Vamos a orar. Voy a pedir al hermano Orlando que tenga la bondad de orar. Soberano Dios, Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza maravillosa. Gracias, Señor, porque tú nos exhortas a cuidar nuestro cuerpo, Señor, y a presentarlo a ti, Señor, glorificarte a ti con tu cuerpo.